Vamos a ver ahora de parte de UTU la gestión de la prevención a 30 años de la promulgación del decreto 89.995, a cargo del ingeniero técnico prevencionista Verónica Curvelo, coordinadora nacional de la carrera de ingeniero tecnológico prevencionista de UTU, especialista en sistemas de gestión de SST, de gestión de calidad, de gestión medioambiental y seguridad vial, con 15 años de experiencia en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión. Trabaja en diferentes rubros como forestal, agro, construcción, logística, y nos va a hacer reflexionar. Sí, ¿me escucha claro. Bien? Bueno, muchas gracias. Me voy a poner por acá el cronómetro para no pasarme del tiempo, porque me imagino que deben estar todos un poco, ya con toda la atención que prestamos, un poco agotados. Agradecerle a la Cámara, que para nosotros es un colaborador estratégico, para nosotros en la UTU. Participan en la comisión de carrera y también están trabajando con nosotros en el desarrollo de 2 especializaciones que están un poco demoradas por temas de tiempos institucionales nuestros, no tanto de la Cámara, pero que evidentemente tienen un compromiso muy grande con nuestra profesión y con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no traje una presentación? Creo que a 30 años de promulgación del decreto 89, que fue el que creó los servicios de seguridad en el trabajo en la industria de la construcción, necesitábamos hacer un parate. Creo que todas las exposiciones que hemos tenido han sido muy interesantes. Recuerden que nosotros teníamos antes de ese decreto, el decreto 111, pero ese decreto creó la tripartita de seguridad en la industria, y también apareció ese artículo que hablaba de que los capataces y en general todos los que tengan bajo su dirección y vigilancia obreros deberán advertir a estos sobre los riesgos de las tareas diferentes de lo habitual a realizar y ejercer vigilancia. Entonces teníamos un deber de prevención y de vigilancia de parte de esos mandos medios que tenían personal a cargo. Eso después siguió en el tiempo, el 89 lo vuelve a tomar y ustedes saben que en el 125 sigue apareciendo. ¿Y por qué creo que tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar? El decreto 89 marcó un mojón muy importante, fue la primera industria que consideró que necesitaba servicios de prevención en el trabajo, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un momento en que los demás decretos reglamentarios, por lo menos el que teníamos en ese momento, que es el 406, no lo preveía. Entonces es una industria que realmente ha marcado para nosotros los prevencionistas un rumbo bastante importante a nivel técnico, porque los megaproyectos también nos fueron sumando a todos nosotros. Aprendimos mucho de herramientas preventivas y de formas de ejecutar y nuevas tecnologías que hasta ese momento no teníamos acceso, gracias también a que vinieron técnicos del exterior y empezamos a abrir un poco todo lo que nosotros conocíamos. Los que han participado de los megaproyectos saben que son básicamente desafiantes, no solamente por el volumen, sino a veces por también las innovaciones que presentas a nivel de procesos constructivos y también de tecnología. Entonces, para nosotros esta industria ha sido un pilar y un motor para que nosotros podamos evolucionar también a nivel técnico. Ahora bien, yo quería plantear un par de cosas, ¿no? Uno, a mí me gustaría deconstruir un mito, porque a veces cuando hablamos con los técnicos nos dicen, no, pero es una industria muy compleja. No, a ver, tiene sus procesos, generalmente los procesos son bastante estables, digamos, porque generalmente para construir un determinado proyecto, una obra vial o una obra civil, van a seguir determinados pasos, ¿no? Eso va a acontecer en determinadas etapas y podrá haber algunos cambios adentro, pero si nosotros le decimos que es muy compleja, ya le ponemos una dificultad que no debería tener. ¿Para qué? Para la planificación, ¿sí? Entonces, entendamos que tiene las características propias de un rubro. Tiene sus procesos, tiene imprevistos, puede tener cambios, pero no digamos que es súper compleja porque si no es como si dijéramos, es de la NASA, no lo podemos abordar. Entonces lo primero, yo digo siempre, es
Todos los rubros tienen sus procesos, tienen sus complejidades, pero en definitiva tienden a realizarse de una determinada manera. Y lo otro sí es entender que una vez que nosotros ya avanzamos en la creación de estos servicios, ¿qué es lo que nos estaría faltando ahora? ¿No? Porque la Cámara siempre presenta números muy interesantes, o sea, los datos estadísticos que maneja la Cámara son sumamente reveladores, ¿verdad? Y vemos que no hemos mejorado, ¿sí? Hay algo que Robert lo dice desde hace varios años, y es que, en definitiva, vemos que si cuando aumentan las horas trabajadas, aumentan los accidentes, cuando disminuyen las horas trabajadas, tienden a disminuir los accidentes. Entonces, quiere decir que lo único, o por lo menos un dato estadístico relevante, es que al disminuir la exposición estarían disminuyendo los accidentes. Entonces, ¿dónde entra la gestión? ¿Dónde entra la gestión de la prevención? Porque en un determinado momento, cuando salió este decreto 89, sí hubo cambios significativos. Robert era uno de los que estaba trabajando en la industria en ese momento, y claro, ellos estaban con muchos accidentes fatales, con mucha frecuencia. Él lo recuerda junto con Islas, con Grave, varios en esa época que tenían una dificultad real. Ahora, en términos de la accidentalidad, si vemos este estudio exhaustivo que viene llevando la Cámara, entonces estamos en un momento en el que tenemos que preguntarnos, tenemos un nuevo decreto que hace unos años, varios años que ya está vigente, que es el 125, ¿qué es lo que nos está faltando? Porque si en definitiva la gestión no está logrando traccionar para que haya mejores resultados, entonces algo está faltando. Y voy a tomar algunas cosas porque me pareció muy interesantes algunas disertaciones, lo que planteó Vicente respecto a la evaluación de la eficacia de las acciones en base a lo que establece el decreto 246 del 2024, es una visión interesante para incorporarla a la gestión, pero otro tema es por qué la gestión, como dice ese mismo decreto, no está integrada a todos los niveles de la empresa. Y el tema acá no es menor, y yo creo, y aún sigo viendo por lo menos eso, que parece que la gestión de la prevención es de los prevencionistas y el resto es del resto de la empresa, ¿no? La parte productiva es de la empresa. Y en realidad no es solo que trabajamos en equipo, sino que nuevamente este decreto, ¿sí?, que habla sobre esta política nacional de seguridad, establece que es el empleador el responsable. Entonces, en definitiva, ¿quién tendría que liderar los temas de seguridad y quién tendría que liderar esa planificación integrada, productiva y de seguridad en una obra? Debería liderarla el director de obra, el jefe de obra y obviamente todos los mandos medios. ¿Por qué? Porque el técnico les va a aportar cierta información, pero esos mandos medios tienen que ser capaces de utilizarla. ¿De qué sirve que nosotros tengamos una evaluación de riesgo si un capataz no la entiende? De nada, porque esa persona es la que va a pedir que se haga tal o cual tarea y que se tomen esas medidas que nosotros determinamos, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer si no la entiende, si no participa activamente y si él no es responsable? Entonces, creo que el gran tema acá, y lo hemos hablado con algunos colegas, es que también el decreto 283, tenemos un problema respecto a la planificación de la prevención. ¿Cuántas empresas en ese Gantt o en el project o en lo que usen utilizan o transversalizan los temas de seguridad? Y no es solo para llamar al prevencionista, sino para saber que tengo que hacer tal o cual cosa o que tengo que tener estas protecciones colectivas, estas protecciones personales, o me va a requerir un permiso de trabajo, me va a requerir algo. ¿Cuántas empresas conocen ustedes que esto lo tengan integrado? ¿Verdad que ninguna? Porque en general, cuando ocurren los imprevistos en lo que es gestión, siempre se reduce el tiempo para el manejo del imprevisto cuando la planificación es muy robusta. Cuanto más robusta es la planificación, más margen tengo para manejar los imprevistos.
¿sí? Cuando ocurre un imprevisto, quiere decir que hubo algún fallo en la planificación, ¿verdad? O sea, algún imprevisto de decir, yo tengo que comenzar una tarea, como planteaban unos compañeros aquí de SACEM, y no puedo, de SACEM, no, de Stiller, y no puedo porque me falta algo, ¿sí? Me faltó algo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que quizás, y es una reflexión, tenemos que pensar en una planificación más integrada, donde ese famoso estudio de seguridad que se hablaba, esa memoria descriptiva, tenga que tener otras características, ¿sí? Más reales, porque ¿cómo se planifican las obras hoy? ¿Qué hace el arquitecto o el ingeniero de obra hoy para planificar esa obra? Bueno, quizás lo que tiene que reflejar un poco más lo que se hace hoy en día, la tecnología que usamos, el software que usamos, cómo lo hacemos en la realidad. Y también dejar de pensar que son partes separadas, sino que la seguridad es parte de la producción, ¿sí? No están separadas. ¿Sí? Trabajamos en equipo, nosotros colaboramos técnicamente, pero en el día a día el rol fundamental es el de los mandos medios. Porque los técnicos no tienen que estar en la obra atrás de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros hacemos otro aporte. No es nuestra tarea el supervisar a los trabajadores. Entonces, ¿de quién es esa tarea? De los mandos medios. Entonces, ¿a quiénes tenemos que fortalecer en la gestión de la prevención? A esos mandos medios y también a quienes tienen que liderar este tema. Por eso yo les quería dejar esa reflexión, porque me parece que tenemos que sentarnos a discutir, y creo que me dio mucha pena que Robert no hiciera su exposición, porque yo la estaba esperando en realidad, porque justamente el aporte muy valioso que iba a hacer es respecto a la planificación. Y creo que ahí está, digamos, el nudo gordiano, como le decimos, ¿no? O sea, hay una clave ahí para mejorar los resultados de la accidentalidad en el sector. Y es que definitivamente nosotros nos quedamos en el tiempo con una forma de planificar muy segmentada, ¿sí? Y que no tiene debajo tampoco un ciclo de Deming, porque tampoco estamos apostando a la mejora continua como planteaba la empresa, creo que era Stiller, con ese mecanismo que ellos implementaron donde ellos buscaban la mejora. Entonces hay una falta de diálogo entre la realidad y la norma, ¿sí? Y hay una necesidad de profundizar cómo planificamos y que esa planificación sea integrada, se le dedique mucho tiempo, porque los que trabajan en sistemas de gestión saben que nosotros dedicamos más tiempo a planificar que ejecutar. La planificación tiene muchísimo más énfasis. Después sí se hacen controles, se verifica si lo que se ejecutó está en base a lo que se planificó, se hizo lo que se había planificado o salió diferente, y en todo caso se modifica la planificación, ¿no? Hay una acción para que nosotros podamos modificar y adecuar esa planificación. Yo creo que muchos de nosotros trabajamos en sistemas de gestión, pero eso no ha ido bajando del todo a la planificación de la obra que nos pide la norma. Entonces la invitación era simplemente una reflexión, ya estoy terminando, Ignacio, tenemos que ponernos a discutir, a intercambiar sobre qué planificación necesitamos, a qué le llamamos planificación de la prevención en la obra, por qué esas dos partes están tan segmentadas y por qué no tendemos a una planificación integrada, transversal con los temas de seguridad, y que en ese Gantt Project o lo que ustedes quieran utilizar también aparezcan todos los hitos que tienen que ver con las necesidades que va a haber respecto a la planificación de la prevención, ¿sí? Y que esto esté en conjunto. Así que yo les agradezco, solamente quería plantear esto porque me parece que es una necesidad y es una necesidad para nosotros también desde el punto de vista técnico. Espero poder ver la presentación de Robert, que seguramente nos va a dar muchas ideas de cómo mejorar esto y de por qué ir por ahí. Así que muchísimas gracias a todos y especialmente a la Cámara.
y muchas gracias por el espacio.